Doctrina y Convenio 101. Disciplinados y afligidos. Versículo 5. No quieren soportar la disciplina. De Todd Christofferson dijo: me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial. Es esta: aceptar la corrección con buena disposición, e incluso, buscarla. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo de la corrección o la disciplina divinas, porque el Señor al que ama, disciplina. Aunque suele ser difícil de sobrellevarlo, verdaderamente debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1. Persuadirnos al arrepentimiento. 2. Purificarnos y santificarnos. Y 3. A veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es un mejor camino. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones, cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Puede venir en forma de oraciones que se respondan con un no, o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiemos las Escrituras, y se nos recuerden las deficiencias, la desobediencia o la negligencia en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han constituido la Iglesia como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho: mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos a nosotros mismos. Versículo 6. Quedaos tranquilos. Gordon B. Hinckley dijo: no hace mucho, me encontraba analizando en mi mente un problema que consideraba serio, y me arrodillé a orar. Me invadió un sentimiento de paz, y acudieron a mi mente las palabras del Señor: quedaos tranquilos, y sabed que yo soy Dios. Luego busqué el pasaje de las Escrituras, y leí otra vez las reconfortantes palabras que se le dijeron al profeta José Smith hace 150 años. Consuélense pues vuestros corazones en lo concerniente a Sión, porque toda carne está en mis manos. Quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Dios está entretejiendo el tapiz de su obra de acuerdo con su voluntad. Toda carne está en sus manos, y nosotros no tenemos el derecho de aconsejarlo. Tener paz en el corazón y en la mente no es solo una oportunidad para nosotros, sino también una responsabilidad, al igual que saber que Él es Dios, que esta es su obra, y que Él no permitirá que fracase. No debemos temer, ni preocuparnos. No necesitamos especular. La necesidad imperiosa que tenemos es que se nos encuentre desempeñando nuestra responsabilidad individualmente en los llamamientos que hemos recibido. Y gracias a que la mayor parte de los santos de los últimos días andan en la fe y obran con convicción, la Iglesia continuamente crece y se fortalece. Versículo 17. No será quitada. Bruce R. McConkie dijo: no hay motivo para que haya incertidumbre o ansiedad sobre la edificación de Sión, es decir, la Nueva Jerusalén, en los últimos días. El Señor ya ofreció una vez a su pueblo la oportunidad de edificar esa Sión de donde saldrá la ley a todo el mundo, y ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, ni eran dignos, tal como es todavía el caso con los de nosotros, que ahora constituimos el reino. Cuando nosotros, como pueblo, estemos preparados y seamos dignos, el Señor nos mandará de nuevo, y la obra avanzará, y será en la fecha prevista, antes de la segunda venida, y bajo la dirección del presidente de la Iglesia. Hasta entonces, ninguno de nosotros necesita tomar acciones personales para congregarse en Missouri.
ni prepararse para recibir una heredad de tierra allí. Más bien, aprendamos los grandes conceptos que implica, y hagámonos dignos para realizar cualquier labor que el Señor nos dé en nuestra época y tiempo. Hay cosas que aún deben preceder a la edificación del condado de Jackson. Versículo 17. Revelará todas las cosas. Bruce R. McConkie dijo: todas las cosas han de ser reveladas en los días del milenio. La parte sellada del libro de Mormón saldrá a la luz, las planchas de bronce serán traducidas, los escritos de Adán, Enoc, Noé, Abraham, y un sinnúmero de profetas serán revelados. Aprenderemos 1000 veces más acerca del ministerio terrenal del Señor Jesús de lo que sabemos ahora. Aprenderemos los grandes misterios del reino, que ni siquiera conocieron aquellos que en la antigüedad anduvieron y conversaron con el Eterno. Aprenderemos los detalles de la creación y del origen del hombre. Nada de lo que hay en la tierra, o sobre ella, o encima de ella, será retenido. Versículo 35. Dar su vida por mi causa. James F. Faust dijo: Rafael Monroy era el presidente de la pequeña rama San Marcos, México, y Vicente Morales era su primer consejero. El 17 de julio de 1915, ambos fueron apresados por los zapatistas, y se les dijo que serían liberados si entregaban sus armas y renunciaban a su extraña religión. El hermano Monroy les dijo a sus captores que no tenían armas, y sacó una Biblia y un libro de Mormón del bolsillo, y agregó: caballeros, estas son las únicas armas que llevo conmigo. Son las armas de la verdad contra el error. Al no encontrar arma alguna, ambos hermanos fueron cruelmente torturados para obligarlos a confesar dónde ocultaban las armas. Pero no las había. Fueron escoltados a las afueras del pueblo, donde sus captores los sujetaron a un fresno frente a un pelotón de fusilamiento. El oficial a cargo les ofreció la libertad si renunciaban a su religión y se unían a los zapatistas, a lo que el hermano Monroy contestó: mi religión vale para mí más que la vida, y no puedo renunciar a ella. Se les comunicó que iban a ser fusilados, y se les preguntó si tenían alguna petición. El hermano Rafael pidió que le permitieran orar antes de ser ejecutado. Allí mismo, en presencia de sus ejecutores, se arrodilló, y con una voz que todos pudieron oír, pidió a Dios que protegiera y bendijera a sus seres queridos, así como a su pequeña rama que iba a quedar sin su líder. Al término de la oración, empleó las palabras del Salvador cuando fue colgado en la cruz, y rogó por sus ejecutores: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces el pelotón de fusilamiento disparó contra los hermanos Monroy y Morales. Hace unos años, viajé a México para reorganizar una presidencia de estaca. Mientras dirigía las entrevistas, tuve el privilegio de conocer a uno de los descendientes de Rafael Monroy. Quedé impresionado por su fuerte testimonio y su grado de dedicación al Evangelio. Cuando le pregunté qué había pasado con el resto de los descendientes del hermano Monroy, me dijo que muchos habían sido misioneros y que seguían fieles en la iglesia. Sin embargo, a la mayoría de nosotros no se nos requiere morir por la iglesia, sino vivir por ella. Para muchos, llevar cada día una vida cristiana puede llegar a ser más difícil que entregar la vida. Versículo 39. Sal de la tierra. Carlos C. Acey dijo: de acuerdo con los historiadores, en un tiempo la sal tuvo importancia religiosa y fue símbolo de pureza. Entre muchos pueblos, todavía se emplea como señal de distinción, amistad y hospitalidad. Los árabes dicen: hay sal entre nosotros, lo cual significa: hemos comido juntos y somos amigos. En el Nuevo Testamento, el Salvador se refirió a sus discípulos como la sal de la tierra, y les encomendó que conservasen su sabor. Repitió este mismo encargo a sus discípulos escogidos del continente americano: de cierto os digo, que a vosotros os concedo ser la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada la tierra? La sal desde entonces no servirá para nada sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. ¿Cuántas veces hemos leído u oído a otros leer esta escritura? Pero, ¿comprendemos cabalmente el mensaje de ser la sal de la tierra? ¿Entendemos la analogía y respondemos debidamente al significado que encierra?
En 1833, José Smith recibió una revelación con las siguientes instrucciones. Cuando los hombres son llamados a mi evangelio eterno, y pactan con un convenio eterno, se les considera como la sal de la tierra y el sabor de los hombres. Son llamados para ser el sabor de los hombres. Al hablar el Señor del sabor de los hombres, se refería a aquellos que lo representan. Se refería a aquellos que, habiéndose arrepentido, han sido limpiados de sus pecados en las aguas del bautismo, y han hecho convenio con Él, de tomar sobre sí su nombre y su causa. Además, se refería a aquellos que habían de compartir por convenio su poder del sacerdocio. Él se refería a todos nosotros. Un químico mundialmente famoso me dijo que la sal no pierde su sabor con el paso del tiempo, sino que lo pierde solo cuando se mezcla y contamina. De igual manera, el poder del sacerdocio no se disipa con el paso del tiempo, sino que también se pierde cuando se mezcla y contamina. Cuando un varón joven o mayor mezcla sus pensamientos con lecturas pornográficas, sufre una pérdida de su sabor. Cuando un poseedor del sacerdocio mezcla su lenguaje con mentiras y blasfemias, sufre una pérdida de su sabor. Cuando uno de nosotros sigue a algún grupo y al mundo, participa en actos inmorales, y en el uso de las drogas, del tabaco, del alcohol y de otras sustancias dañinas, pierde su sabor. El sabor y la virtud se apartan del hombre que contamina su mente con pensamientos impuros, que profana sus labios al no ser verídico, que hace mal uso de su fuerza en actos inicuos. El rey Benjamín advirtió: si no os cuidáis vosotros mismos, vuestros pensamientos, palabras y obras, y observáis los mandamientos de Dios, pereceréis. Versículo 47. Empezaron a decir. Ross Workman dijo: El Salvador enseñó una parábola para advertirnos sobre el traicionero camino a la desobediencia, por medio de la murmuración. En la parábola aprendemos sobre un noble que tenía un terreno muy escogido. Él les dijo a sus siervos que plantaran 12 olivos y construyeran una torre para vigilar el olivar. El objetivo de la torre era permitir que un vigía se quedara allí para advertir la venida del enemigo, y así el olivar estaría protegido. Pero los siervos no construyeron la torre, y el enemigo llegó y destruyó los olivos. La desobediencia de los siervos fue la causa del desastre en el olivar. ¿Por qué los siervos fracasaron en la edificación de la torre? La semilla del desastre se sembró en la murmuración. De acuerdo con la parábola del Señor, la murmuración consiste en 3 etapas, cada una derivando en la siguiente, en un camino descendente a la desobediencia. Primero, los siervos empezaron a cuestionar. Consideraron que podían ejercer su propio juicio con respecto a la instrucción que les había dado el amo. ¿Qué necesidad tiene mi señor de esta torre, siendo esta una época de paz? Primero se cuestionaron en su propia mente, y después plantaron ese cuestionamiento en la mente de los demás. Lo primero fue el cuestionar. Segundo, empezaron a racionalizar y a excusarse para no hacer lo que se les había instruido. Dijeron: ¿no se pudiera dar este dinero a los cambistas? Pues no hay necesidad de estas cosas. De ese modo, excusaron su desobediencia. El tercer paso siguió inevitablemente: pereza en seguir el mandamiento del maestro. La parábola dice: se volvieron muy perezosos, y no hicieron caso de los mandamientos de su Señor. Así, se estableció el escenario para el desastre. La obediencia es esencial para comprender las bendiciones del Señor, aun cuando no se entienda el objetivo del mandamiento. Versículo 80. La Constitución. Bruce R. McConkie dijo: los primeros colonos que vinieron a los Estados Unidos huyendo de la persecución religiosa, trajeron consigo sus diversas creencias religiosas, e inmediatamente comenzaron a implantar sus propios sistemas de adoración por separado, y a condenar y perseguir a todos los demás. Se quemaron brujas, y se persiguió a herejes tal como en el Viejo Mundo. Los colonos norteamericanos simplemente habían trasladado a nuevas tierras las tradiciones de un cristianismo falso y decadente. Pero la guerra de la independencia, y la necesidad de supervivencia de la nación, dieron lugar a la Constitución, que contemplaba esta provisión: el Congreso no hará ley alguna respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá la libre práctica de ninguna. Así, prácticamente les fue impuesta la libertad religiosa, por un poder que escapaba a su control, y la unión de la Iglesia y el Estado quedó proscrita para siempre en los Estados Unidos. La mano del Señor estuvo en todo eso, claro. Yo he establecido la Constitución de este país, nos dice él, por mano de hombres sabios que levanté para este propósito mismo. ¿Para qué? Para establecer leyes
que deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne, conforme a principios justos y santos, para que todo hombre obre en doctrina y principio pertenecientes a lo futuro, de acuerdo con el albedrío moral que yo le he dado, para que todo hombre responda por sus propios pecados en el día del juicio.